el sonido de aquella campanilla. Todavía hay noches, cuando el silencio es tan profundo que casi puedes oír el latido de tu propio corazón, que creo volver a escucharlo. Un tintineo débil, plateado, casi suplicante. Venía del pasillo de la segunda planta, de la habitación 204. Y siempre, iba seguido de una voz frágil, como papel de seda a punto de romperse, que susurraba mi nombre en la oscuridad. Javier. Yo era joven entonces, necesitaba el dinero para mis estudios, y el trabajo de vigilante nocturno en la residencia Villa Serenidad pagaba extraordinariamente bien. Demasiado bien, si te soy sincero. El lugar era impecable, olía a cera de abeja y a una vaga mezcla de lavanda y antiséptico. Un remanso de paz para ancianos adinerados que esperaban el final de sus días rodeados de confort. La directora, una mujer llamada señora Varela, me entrevistó en su despacho. Era una mujer de gestos precisos y mirada gélida, como si sus ojos fueran 2 trozos de cuarzo. Me explicó mis tareas: rondas cada 2 horas, comprobar que las puertas estuvieran cerradas, atender cualquier emergencia, todo normal. Y entonces, justo al final, cuando ya me daba la mano para despedirme, añadió la única regla que de verdad importaba. Javier, me dijo, y su voz bajó un tono, volviéndose confidencial, casi una advertencia. Durante su turno, de 11 de la noche a 7 de la mañana, es posible que algún residente le llame. Puede que usen el intercomunicador, o que le llamen desde su puerta. Si le piden agua, una manta extra, o si se sienten indispuestos, debe atenderles de inmediato. Es su obligación. Hizo una pausa, y sus dedos apretaron mi mano con una fuerza sorprendente. Pero hay una condición inquebrantable. Si un residente, quien sea, le llama por su nombre, no debe responder, bajo ninguna circunstancia, no debe acudir, no debe decir una sola palabra. Simplemente, debe ignorarlo y seguir con su ronda como si no hubiera oído nada. Me quedé helado. ¿Por qué?, pregunté, intentando que mi voz no temblara. Ella retiró su mano y su rostro volvió a ser una máscara inexpresiva. Es un protocolo de la casa. Algunos de nuestros residentes sufren confusiones nocturnas. Llaman a hijos, a nietos, a personas que ya no están. Responderles por su nombre solo agrava su desorientación y puede causarles una gran angustia. Tenía sentido, en una forma clínica y extraña, pero la solemnidad con la que lo dijo, aquello no era una simple recomendación médica, era un mandamiento. Y ahora te pregunto a ti, que escuchas esto al calor del fuego. Dime, ¿tú qué habrías hecho? ¿Ignorarías la súplica de una anciana que te llama por tu nombre en mitad de la noche, sabiendo que es lo único que te han prohibido hacer? Mis primeras semanas fueron de una tranquilidad absoluta. La residencia era un mausoleo silencioso después de las 10. El único sonido era el tic-tac del gran reloj de péndulo del vestíbulo y el suave murmullo de los sistemas de ventilación. Me acostumbré a la penumbra, a los pasillos largos y alfombrados que amortiguaban mis pasos, a las sombras que los muebles antiguos proyectaban en las paredes. Conocí a los residentes durante el cambio de turno. La mayoría eran amables, ausentes, perdidos en los laberintos de su propia memoria. Y luego estaba Elvira, la señora de la habitación 204. Durante el día, era una mujer diminuta de ojos increíblemente azules y vivaces. Siempre me sonreía cuando me veía llegar. «Buenas noches, joven», me decía, y su voz era cálida. Hablamos un par de veces. Me contó que había sido fotógrafa, que había viajado por todo el mundo. Su habitación estaba llena de imágenes en blanco y negro de desiertos lejanos y ciudades bulliciosas. Era lúcida, encantadora, y por eso, cuando la oí llamarme por primera vez, mi mundo se tambaleó. Fue una noche de martes, cerca de las 3 de la madrugada. Yo estaba en mi pequeña oficina del primer piso, leyendo un libro. Entonces lo oí, el tintineo de la campanilla de mano que tenía en su mesita.
Y luego, la voz, flotando por el pasillo silencioso. ¿Javier? El corazón me dio un vuelco. No era un grito, era un susurro interrogante. Lleno de duda, me levanté y fui hasta el final del pasillo, desde donde podía ver la puerta de la 204. La luz de emergencia proyectaba un brillo anaranjado sobre el número de latón. Esperé, conteniendo la respiración. Javier, ¿estás ahí? Tengo sed. Mi primer instinto fue correr, llevarle un vaso de agua. Era una petición simple, humana. Pero las palabras de la señora Varela resonaron en mi cabeza como un eco helado. Asterisco, si le llama por su nombre. No debe responder asterisco. Me quedé paralizado. Mi conciencia era un campo de batalla. De un lado, la compasión. Del otro, una regla absurda pero impuesta con una seriedad mortal. Me apreté las manos, sintiendo el sudor frío en mis palmas. ¿Y si le pasaba algo? ¿Y si se caía intentando levantarse? La culpa me aplastaría. Pero el miedo a lo desconocido, a la razón oculta tras esa regla, fue más fuerte. Me di la vuelta, en silencio, y volví a mi oficina, cerrando la puerta con un cuidado infinito. Me senté en la silla, con el cuerpo temblando, escuchando. A los pocos minutos, el silencio regresó. Pero ya no era un silencio tranquilo. Estaba cargado de mi propia cobardía. Esa noche no pude leer más. Solo vigilé el reloj, esperando el amanecer como si fuera mi salvación. A la mañana siguiente, cuando la enfermera del turno de día llegó, le pregunté por la señora de la 204. ¿Está bien, Elvira?, dije, intentando parecer casual. La enfermera, una mujer robusta y de pocas palabras llamada Marta, me miró de reojo. Perfectamente, como siempre, y se fue, dejándome con un nudo en el estómago. ¿Me lo había imaginado? ¿O era esto parte de la normalidad del lugar? Las llamadas continuaron. No todas las noches, pero sí 1 o 2 veces por semana. Siempre alrededor de la misma hora. A veces pedía agua, otras, que le ajustara la almohada. Una noche, me dijo que tenía frío. Su voz siempre era la misma. Frágil, suplicante, llamándome Javier. Y cada vez, mi alma se encogía un poco más. Cada vez, la ignoraba, y cada vez, el silencio que seguía era más pesado, más acusador. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con pasillos interminables y puertas cerradas, y la voz de Elvira llamándome desde detrás de todas ellas. Un día, la curiosidad me pudo. Durante una de mis rondas, vi que la puerta del archivo estaba entreabierta. Era una pequeña habitación polvorienta, llena de archivadores metálicos. Sabía que no debía, pero entré. Busqué los expedientes del personal. Quería saber quién había tenido mi trabajo antes que yo. Encontré una carpeta con el nombre, Carlos Soler. Vigilante nocturno. Su contrato había terminado hacía solo 3 meses. En la última página, en el apartado de motivo de la baja, solo había una frase escrita a mano con la caligrafía afilada de la señora Varela: incumplimiento del protocolo fundamental. Eso me heló la sangre. No decía despedido, decía incumplimiento del protocolo fundamental. Era tan clínico, tan vago. Busqué el expediente de Elvira. Era grueso, lleno de informes médicos que no entendía. Pero al final, encontré una sección de notas del personal nocturno. Los informes de Carlos Soler eran rutinarios, aburridos. Noche sin incidentes. Noche tranquila, hasta la última noche. Su caligrafía, normalmente pulcra, era un garabato casi ilegible. 3:15 de la madrugada. Residente 204 solicita ayuda por su nombre. Voz angustiada. 3:20 de la madrugada. Residente 204 insiste. Dice que hay alguien en su habitación. He acudido. 3:25 de la madrugada. Ahí terminaba la entrada. No había nada más. El resto de la página estaba en blanco. ¿Qué pasó a las 3:25 de la madrugada? ¿Qué vio Carlos en esa habitación? Al día siguiente, fue su último día. El miedo dejó de ser una suposición y se convirtió en una certeza. Algo ocurría en la habitación 204. Y la llave,
La cerradura era mi nombre. Una semana después, ocurrió algo que lo cambió todo. Fue durante una terrible tormenta de otoño. El viento aullaba afuera, y la lluvia golpeaba los ventanales como un puño. La electricidad parpadeó un par de veces, sumiendo la residencia en una oscuridad total durante unos segundos. Sobre las 2 de la madrugada, oí la campanilla de Elvira. Pero esta vez, sonó con una violencia desesperada. No era un tintineo, eran sacudidas frenéticas. Y entonces, la voz. Javier, por favor, ven, no me dejes sola. Era un grito ahogado por el llanto. Un sonido de puro terror. Me quedé de piedra. Esto era diferente. Esto no era una simple petición. Era una llamada de auxilio. Corrí por el pasillo. La tormenta rugía afuera, y por un momento, un relámpago iluminó el corredor a través de una ventana, proyectando mi sombra larga y deforme. Me detuve a unos metros de su puerta. Podía oírla sollozar al otro lado. Javier, te lo suplico. Está aquí otra vez. ¿Quién estaba allí? ¿De quién hablaba? Mi mano se alzó hacia el pomo. Estaba a punto de girarlo. A punto de romper la única regla. Al diablo el protocolo, al diablo la señora Varela. Una mujer estaba aterrorizada. Tenía que ayudarla. Y entonces, en una pausa entre los truenos, oí otra cosa. No era la voz de Elvira. Era una voz distinta, que venía del interior de la misma habitación. Una voz baja, gutural, casi un susurro áspero, y no estaba hablando con ella. Estaba repitiendo algo, una y otra vez. Decía un nombre, pero no el mío. Decía, Carlos, Carlos, Carlos. El mundo se detuvo, el aire se congeló en mis pulmones. Aquella voz no era humana. Sonaba, aprendida, como un pájaro que imita un sonido sin entenderlo. Era hueca, desprovista de toda emoción. Y repetía el nombre del anterior vigilante, el que había incumplido el protocolo. Entendí, de golpe, lo entendí todo. No era Elvira la que llamaba. O sí, pero no estaba sola. Había algo con ella, algo que esperaba pacientemente en la oscuridad de su habitación. Algo que usaba su voz como cebo. Aprendía el nombre del vigilante, y lo usaba. Y si el vigilante respondía, si abría la puerta. ¿Qué pasaba entonces? ¿Qué le ocurrió a Carlos? El llanto de Elvira se intensificó. Javier, no me hagas esto. Sé que estás ahí fuera. Pero por debajo de su llanto, oí el otro susurro, que cambiaba de cantinela. Javier, Javier, Javier. Estaba aprendiendo mi nombre, estaba cambiando el cebo. Di un paso atrás, luego otro, el sudor me corría por la espalda. Me di la vuelta y corrí. No anduve, corrí por el pasillo alfombrado, con el sonido de la tormenta y de esas dos voces en mi cabeza. Me encerré en la oficina, atrancando la puerta con la silla. Me pasé el resto de la noche acurrucado en un rincón, temblando, esperando el amanecer mientras escuchaba el viento y me preguntaba si aquella cosa saldría de la habitación 204 a buscarme. No lo hizo. A las 7 en punto, cuando el primer rayo de sol grisáceo se coló por la ventana, salí de mi escondite. Recogí mis cosas. Cuando Marta, la enfermera, llegó, no le dije nada. Simplemente le entregué las llaves y le dije que no volvería. Me miró con una extraña mezcla de pena y comprensión. Lo entiendo, fue todo lo que dijo. Nunca volví a Villa Serenidad. Nunca supe qué era aquella cosa en la habitación de Elvira. ¿Una entidad? ¿Una manifestación de su soledad y su demencia? ¿O era la propia residencia? Un lugar que se alimentaba de la identidad de quienes la cuidaban. No lo sé, solo sé que a veces, cuando estoy a punto de quedarme dormido y mi mujer me llama desde la otra habitación, una parte de mí se congela. Un terror antiguo y profundo me agarra por dentro. Desde aquel día, cada vez que oigo mi nombre en la quietud de la noche, una parte de mí se niega a responder.